Hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a Scorybiker. El día de hoy quiero hablar acerca de un comentario que me hicieron en el canal de YouTube referente a qué multímetro yo recomiendo para iniciarse en los diagnósticos de vehículos y de motocicletas. Eh, Cabe resaltar que hay muchas marcas, modelos con funciones especiales que diferencian cada uno de los multímetros. Eso depende a qué trabajo vayas a realizar. En mi caso, yo tengo dos multímetros. Conseguí este multímetro que es un multímetro sumamente muy básico, el más económico que conseguí en el mercado. Este multímetro cuesta 150 pesos mexicanos y vamos a destaparlo para que ustedes vean qué es lo que viene con este multímetro y lo vamos a comparar con el que yo siempre utilizo, que es este multímetro marca Astron. Este multímetro viene con un pequeño manual que ahorita lo vamos a ver. Viene con su batería de 9 voltios, viene con sus dos cables de prueba y viene con su multímetro. Lo primero que vamos a hacer es comparar el multímetro en la caja física como viene. Es sumamente muy básico, no tiene, digamos que, ningún otro accesorio, a diferencia de este multímetro, que el multímetro viene con un protector de goma para las caídas y es antiderrapante para que no se te resbale de las manos, y adicional a eso viene con esta pata para alzar el multímetro para tener una buena visual a la hora de hacer las pruebas. La otra cosa que tiene diferente son el material de los cables. Estos cables son sumamente muy delicados. El hilo de cobre que atraviesa este cable es sumamente muy delgado y lo recomendable es tratar los cables con cuidado. Son demasiado delicados. Eh, Adicional a eso, estos cables miden alrededor de los 60 centímetros, sí, como unos 60 centímetros, a diferencia de los cables que vienen con este equipo, que los cables te miden casi 1,10 m, 1,20 m centímetros. Son cables reforzados, con punta de prueba reforzada, es de muy buena calidad este tipo de cable. Y la diferencia es que este trae ya varios accesorios, que son estas pinzas tipo caimanes, que te ayudan a la hora de hacer diagnósticos. Eh, Vamos a el manual. Fíjense el manual. El manual únicamente viene con estas escrituras y te habla de la medición, cómo medir voltaje, las instrucciones de cómo medir un voltaje en corriente directa, cómo medir voltaje en corriente alterno, medición de corriente continua, medición de corriente alterna. Te dice aquí cómo medir los diodos, cómo medir los transistores, que es una función especial que tiene este multímetro que no tiene este, para que vayan teniendo una idea. Y las precauciones del uso de cómo ocupar el multímetro. Únicamente es lo que te viene en el manual y viene con la garantía. Pero este tipo de multímetro, digamos que este es un multímetro de gama baja y este es un multímetro de gama media. Hay multímetros un poquito más costosos que son de gama alta, que vienen con funciones así como osciloscopio, que te sirven para probar sensores SKP, ver la lectura digital de cómo circula la corriente en esos sensores. Es un poquito más complicado, pero en este caso yo ocupo, son estos dos multímetros y es lo que vamos a tomar como referencia. En el manual de este viene explicado prácticamente todo el funcionamiento completo de el uso del multímetro, cómo tomar las medidas básicas, cómo probar batería y todos los sensores. En videos anteriores ya habíamos hablado de este multímetro, lo habíamos desarmado y conocimos las funciones de este multímetro. Ahora vamos a colocarle la batería a este multímetro y vamos a ver el por qué yo recomendaría los multímetros de gama media y no los multímetros de gama baja. Para comenzar, estos multímetros están buenos, pero tienen sus diferencias y es lo que tenemos que aprender para saber diferenciar a la hora de comprar un multímetro,
por qué lo compraríamos y por qué no lo compraríamos, ¿va? Entonces aquí desarmamos el multímetro, lleva únicamente dos tornillos. Estos dos tornillos vamos a quitarle la tapita. La tapita tiene unos ganchitos aquí abajo que lo que hay que hacer es empujarlo para que salga la tapa, más nada. Ok, aquí hay algo interesante, que el componente interno del multímetro no tiene protector o fusibles de protección. A diferencia de este, que este multímetro ya viene con dos fusibles de protección. Este no tiene fusibles de protección. Entonces, es decir, que si yo me llego a equivocar en una de las lecturas, un ejemplo, si yo mido corriente amperaje y el amperaje mayor es de 10 amperios y resulta que me equivoqué y el circuito por ese cable pasa 15 amperios, ya como él no tiene sistema de protección, se me quema el multímetro y ya tendría que reemplazar el multímetro completo, no sirve. En cambio en este multímetro viene con dos fusibles de protección, que les voy a dar la imagen aquí para que ustedes vean. Estos dos fusibles de protección es uno de 10 amperios y uno de 500 miliamperios. A la hora de que yo me equivoque con la medida, a este ya se le quemarían los fusibles, reemplazaría los fusibles por unos fusibles nuevos y ya tendría multímetro de nuevo. En cambio este tendría que cambiar el multímetro completo. Yo sé que por efectos de cámara no van a ver el detalle de los componentes, pero le voy a grabar un video para que ustedes vean y lo voy a subir aquí, para que ustedes vean a detalle cuál es el componente con que viene este multímetro. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a colocar la batería para ponerlo a funcionar. La batería lleva una única posición. La batería iría de esta manera y le colocaríamos la tapa. Una vez colocada la tapa, probamos, prende pantalla, funciona todo bien, prende y apaga el equipo y vamos a sellarlo con los tornillos. Ahora sí, ya teniendo el equipo armado, lo que vamos a hacer es que vamos a clasificar por funcionamiento, cuál es la diferencia entre un multímetro y otro multímetro, y voy a dar mi punto de vista por qué yo compré este y por qué más utilizo este tipo de multímetro. Antes de comenzar con el funcionamiento de ambos multímetros, quería recordarles de que si tú te estás iniciando en el mundo de la electricidad, tanto de vehículos, en motocicletas, una que otra fallita en tu casa, lo recomendable es que trates de conseguirte un multímetro como este. Estos no son tan costosos, estos están alrededor de los 300 a los 600 pesos mexicanos, pero vienen con fusibles de protección. Recuérdense que eso es importante porque a la hora de equivocarnos ya se nos quema el fusible y reemplazando el fusible ya tenemos el multímetro nuevamente, a diferencia de este tipo de multímetro que es el básico, que no, ya vimos internamente que no tiene fusible, y a la hora de yo equivocarme en una medición, en una prueba que está haciendo, se quema el multímetro y ya este no funciona. Entonces, si tú eres principiante, recomendable conseguirse uno con fusible. Si ya tienes un poquito de experiencia, no tienes problema con ocupar este o este tipo de multímetro. También cabe resaltar que de acuerdo al trabajo que tú vayas a realizar, es que te recomiendo que adquieras tu multímetro. En mi caso yo lo ocupo para diagnósticos tanto de motocicleta como de vehículos, y por ende este multímetro yo lo utilizo bastante porque este multímetro es de uso automotriz, tiene funciones especiales para uso automotriz, y este es de uso más que todo de electrónico, de componentes electrónicos y algunas que otras medidas. Pero es bueno que reconozcas qué es lo que vas a realizar. Entonces, sin más nada que decir de este tipo de consejos, vamos a comenzar con las funciones de ambos multímetros. Vamos a estar comparándolas.
Vamos a hacer una que otra medición para que ustedes vean cómo se manejan más o menos los multímetros. Obviamente aquí vamos a hablar únicamente del funcionamiento. No voy a hacer muchas pruebas porque no tengo, digamos que, el circuito para hacer las pruebas como tal. Pero ya en próximos videos vamos a ocupar los multímetros en vehículos y en motocicletas para que ustedes vean cómo se diagnostica, cómo se hace una revisión, cómo se hacen las pruebas y así tengan una idea más clara del uso del multímetro. Entonces vamos a comenzar con este multímetro básico. Este multímetro tiene tres funciones básicas, que es la de medir voltaje, resistencia y amperaje, que todos los multímetros los tienen. Y representa la medición de voltaje de corriente continua, la representa con una V, una rayita y tres punticos, que le voy a dejar el símbolo aquí arriba para que ustedes lo vean. Y voy a grabar un video con los intervalos para que se den una idea de lo que estamos hablando. Comenzando con el voltaje de corriente continua. El voltaje de corriente continua por lo general te lo mide en 5 intervalos y te viene desde los 200 milivoltios hasta los 1000 voltios de corriente continua, pero se clasifican en 5 intervalos que son 200 milivoltios, 2000 milivoltios, 20 voltios, 200 voltios y 1000 voltios de corriente alterna, que digo, corriente continua. Ojo con esto, no recomiendo que midan mayor a los 200 voltios de corriente continua con este tipo de cablecitos. Fíjense que estos cablecitos son demasiado delgados y de hecho ya yo he roto este tipo de cables por dentro y tienen nada más una especie de hilo delgado de cobre, el cual no creo que soporte mucho voltaje, pero lo recomendable es conseguirse unos mejores cables. Estos por lo general ya vienen con un lápiz protector donde ya tienes con un poquito más de confianza y tiene su leyenda donde dice aquí que el voltaje máximo de prueba es de 1000 voltios. Este ya viene con la protección y todo el cable. Es un poquito más reforzado, entonces hay que tener ojo con eso. Lo recomendable también es ocupar equipos de protección, pero estos cables yo no los recomiendo mucho, ¿okay? Son muy delicados. La corriente de continua la vamos a conseguir en baterías como esta. Este es de 1.5 voltios, batería de esta de 9 voltios, en la batería de nuestra motocicleta que es de 12 voltios y baterías de automóviles que también son de 12.7 voltios. Entonces vamos a hacer las pruebas para medir corriente continua. Tenemos que saber los intervalos que vamos a medir. Por lo general esta batería es de 1.5 voltios y lo más cercano a uno que tenemos es la de 20 voltios. Entonces vamos a hacer la prueba colocando nuestra palanca selectora en 20 voltios y colocamos nuestro cable positivo en voltaje, en el símbolo de voltaje, y el cable negativo lo vamos a colocar en el punto COM, que se refiere a la tierra. Aquí colocamos ya las medidas, el intervalo, y ustedes van a darse cuenta de algo. Vamos a probar esta batería que es un poquito más cómoda y buscamos nuestro polo negativo, positivo y nuestro polo negativo, y tenemos una lectura de 7.6 voltios. ¿Cómo identificamos cuando la corriente es alterna o la corriente es directa? Fíjense este tipo de batería. Esta batería te mide 7.5 voltios y si yo invierto los polos, me marca que la batería es de menos 7.4, menos 7.5 voltios. Esto quiere decir que la corriente viaja en solo un sentido. ¿Ves? Si yo volteo de nuevo mi batería, tengo igualito los 7.4 pero en positivo, y si la vuelvo a invertir tengo mi corriente continua en menos 7.35. ¿Ves? Que esa es la diferencia entre corriente alterna y corriente continua. Ahora, en corriente alterna la tenemos en dos intervalos. Esta corriente alterna se representa en dos intervalos.
uno de 200 voltios de corriente alterna y de 750 voltios de corriente alterna, y se representa con una V y una especie de ondita que le voy a dejar el símbolo acá. Son corrientes que son mayores a los 140, 100 voltios de corriente alterna, o sea, de alta tensión, y hay que tener ojo al momento de medir ese tipo de corriente. Aquí tengo un enchufe que es de aquí de la corriente de mi casa. Este enchufe vamos a probarlo para que ustedes tengan una idea de cómo medir corriente alterna. Ojo, la corriente alterna, si yo desconozco cuánto mide o cuánto voltaje llega en mi conector, lo recomendable es comenzar desde la escala más alta a la escala más baja. En este caso, yo colocaré mi multímetro en 750 y vamos a meter nuestra punta de prueba en las clavijas de nuestro enchufe y vamos a ver qué medidas nos da. Fíjense acá, aquí hay una mala lectura, vamos a volverlo a colocar. Me da que esta lectura es de 124 voltios de corriente alterna. ¿Ok? 124 voltios de corriente alterna. ¿Cómo sabemos que es de corriente alterna? A pesar de que es un alto voltaje, al momento de nosotros reemplazar nuestras puntas, colocar nuestras puntas positivas y nuestras puntas negativas, no afecta, digamos, que el flujo de la corriente. Fíjense que se mantiene en positivo porque nuestra corriente a través del tiempo va fluctuando entre positivo y negativo, y por eso no hay diferencia a diferencia de este tipo de batería. Vamos a verlo aquí. Aquí tenemos 120 voltios de corriente alterna y con este multímetro vamos a probar corriente directa, que es de nuestra batería. Aquí tengo la diferencia de la corriente. No sé si logran apreciar aquí. Aquí fíjense que tengo 7.6 voltios, y al nosotros voltear el polo de la batería te marca 7.6 voltios. ¿Ves? Igual pero en negativo. ¿Ok? Por eso es corriente continua. Ahora, la corriente alterna, que es la que se nos da en nuestro enchufe, nos las marca en 124 voltios de corriente alterna, y si yo invierto mis cables, no tiene por qué cambiar la polaridad de mi multímetro, de mis dígitos. ¿Ves? Entonces, así es la diferencia entre corriente continua y corriente alterna. Obviamente ya lo vamos a probar más adelante, más a fondo vamos a entrar en la materia. Ahorita nada más quiero que vean las funciones. Entonces, de corriente alterna te mide entre los 200 voltios de corriente alterna a 750 voltios de corriente alterna. Entonces, esa es la diferencia. Vamos a seguir con el funcionamiento. Adicional al voltaje, tenemos la lectura de corriente en amperios, que se representa con una letra A, y en este caso tenemos una rayita y 3 punticos, porque este multímetro únicamente te mide corriente en amperios, pero de corriente de voltaje continuo o voltaje directo. No te mide amperios en voltaje alterno. Ok, ojo con eso. Por eso es que la rayita y los 3 punticos. Entonces, tiene 5 intervalos. 5 intervalos. El más bajo es de 200 microamperios, 2000 microamperios es el siguiente. Después viene el de 20 miliamperios, 200 miliamperios y 10 amperios, que es lo máximo que mide este multímetro. Ahora, otra observación es el uso de multímetros de nuestros cables, debido a que nosotros tenemos unas clavijas especialmente para medir amperaje. De igual manera, le voy a colocar una fotografía donde ustedes van a ver el proceso de cómo se prueba amperaje, debido a que el amperaje se mide en serie y el multímetro representa parte del circuito. ¿Ok? Entonces lo voy a dejar aquí la fotografía para que ustedes vean cómo se mide lo que es el amperaje.
Y tenemos nuestra clavija que nos identifica con la letra A, en este caso es 10 amperios, y equivale a todo este tipo de intervalos de los amperajes. La otra cuestión que tenemos acá es que aquí te dice que la prueba no puede durar mayor a 15 minutos, es decir, que si pasan 15 minutos midiendo amperaje, tenemos tendencia a que el equipo se dañe. Entonces hay que dejarlo reposar un par de segundos para que el equipo vuelva a enfriarse y volvamos a utilizar la medición de amperaje. Ojo con eso. ¿Qué vamos a tener aquí también de diferente? Es la función de resistencia. La resistencia, para medir resistencia, de igual manera tenemos que tener la clavija roja en el símbolo de ohmiaje, que se representa con una letra, con un símbolo omega, y equivale a la cantidad de ohmios que circula o la resistencia que hay en un circuito. La resistencia por lo general se tiene que medir con el circuito abierto, sin ningún tipo de carga de batería, y específicamente en el componente que vamos a medir la resistencia. Aquí tenemos la resistencia, se representa aquí en 5 intervalos, comenzando con el más bajo de 200 ohmios, 2000 ohmios, 20 kiloohmios, 2000 kiloohmios y, ¿qué digo? 200 kiloohmios y 2000 kiloohmios. ¿Ok? Son los 5 intervalos que mide este tipo de componente en resistencia. Otra función que tenemos acá en este multímetro es la de medir diodos y continuidad. Por lo general el diodo se representa con una especie de triangulito de lado chocando con una pared, debido a que los diodos son representados gráficamente de esa manera, porque recuérdate que los diodos pasan corriente de un lado hacia el otro y evita del lado contrario que fluya corriente. Entonces, por eso es que se representa con ese tipo de simbolitos. La otra función que tiene directamente en esa función es la de continuidad. Es decir, que si yo coloco mi prueba de multímetro, me tiene que marcar lo más cercano a cero, si no cero, para representar de que no hay resistencia en ninguno de los cables. Fíjense acá, si aquí está en 1, lo coloco, aquí me dice que el cable está bien porque tiene 0% de resistencia, es decir que nuestro cable está bien. A diferencia de este multímetro al nosotros medir continuidad, te lo representa con un sonido, con un bit, ¿ves? Que es una ventaja que tiene este multímetro, porque que está viendo la pantalla, no tiene sonido, entonces es más fácil trabajar con este tipo de multímetro. Es una ventaja. Ahora, eso no influye de que no funcione, siempre y cuando hay que estar pendiente de la lectura de la pantalla. ¿Qué otra función adicional tiene esta que no tiene este tipo de multímetro? Es la lectura para medir transistores. ¿Qué son los transistores? Son pequeños componentes electrónicos, que le voy a mostrar una imagen también aquí para que ustedes se den cuenta de que es un transistor y la característica que representan los transistores, porque hay transistores que trabajan con positivo, hay transistores que trabajan con negativo, y dependiendo de cómo trabajen se clasifican tanto en NPN como en PNP. Entonces, dependiendo del funcionamiento es que se clasifican. Hay manera de comprobar un transistor con las puntas de prueba, y en este caso este equipo viene con esta función que se representa con la letra HEF, que es la cantidad de corriente ganada que pasa a través de un transistor. Y aquí en estas clavijas que ustedes ven así como azul, aquí podemos poner los transistores de acuerdo a sus características. Si es NPN o PNP, aquí tenéis las clavijas como para probar esos transistores. Ya después más adelante les voy a enseñar cómo probar esos transistores. Pero ahorita, como les digo, no lo ocupo mucho para ese tipo de funciones, pero más que todo para el diagnóstico para mi diagnóstico en la revisión de las motocicletas y vehículos, también me funciona. En este caso, esas serían todas las funciones de este multímetro. En este caso,
tiene las mismas funciones de voltaje, de amperaje y de resistencia y de continuidad que este. O sea, no lo voy a explicar porque repetiría lo mismo, pero voy a hablar de las funciones básicas, las funciones especiales que tiene este multímetro, que son adicionales. La primera ya la vimos, que es la del sonido, del beep, que te agiliza un poquito más el diagnóstico. La otra función que tiene adicional es que este multímetro, por ser un multímetro especial automotriz, te mide lo que es el dewell, que el dewell es el grado de apertura que hay entre los platinos dentro de un sistema de distribución de los viejos de platino. ¿Ve? Entonces se clasifica en 4 cilindros, 6 cilindros y 8 cilindros, dependiendo del tipo de motor que tengamos. Seleccionamos nuestros intervalos y nos va a dar una lectura en grados. La otra función especial que tiene este multímetro es la de la lectura de RPM. Igual se clasifican en los 3 intervalos, entre los 4, los 6 y los 8 cilindros. Y te daría la lectura, si la multiplicamos por 10, te daría las RPM o las revoluciones por minuto que está circulando el motor en ese momento de prueba. Obviamente hay que tener un poquito de conocimiento, porque la lectura para que te den las RPM, tenemos que agarrar la señal tanto positiva como negativa desde una bobina, de un inyector, del sensor de árbol de leva o sensor de SKP. Dependiendo de cómo trabaje tu unidad, tomamos la lectura y aquí te tiene que dar un número, y ese número lo vamos a multiplicar por 10 para que te dé las RPM como están representadas en el motor. Esas serían las funciones básicas de este multímetro. Por eso es que yo ocupo más este tipo de multímetro automotriz en mi diagnóstico, y yo lo utilizo más que todo para revisión de componentes electrónicos, cuando voy a reparar algún tipo de computadora automotriz, o cuando voy a reparar una computadora de motos con sistema de inyección electrónica. Al momento de que se daña la computadora o algo, este multímetro me sirve bastante para hacer mis pruebas de los componentes electrónicos. Obviamente también hace ese tipo de pruebas, pero hay que tener un poquito más de conocimiento para hacerlas con nuestras puntas. Ya tiene el sistema para probar ese tipo de transistores. De mi parte sería todo. Espero que les haya gustado este video. Seguiré subiendo contenido relacionado a los multímetros, y próximamente voy a estar haciendo pruebas en motocicletas y en vehículos para que ustedes vean todo lo que hablamos ahorita, lo pongamos a prueba directamente en una motocicleta, cómo yo hago las mediciones, cómo se prueba una batería, cómo se prueban los estatores, cómo se prueba un regulador, cómo se prueba la continuidad, cómo se mide la resistencia, cómo detectamos algún tipo de falla, un circuito abierto. Toda esa cuestión la vamos a ir viendo paso a paso, de acuerdo y con ambos multímetros, para que ustedes vean que no importa la marca, el modelo y las funciones que tengan, siempre y cuando sepamos las funciones básicas, cualquier multímetro es bueno para hacer cualquier tipo de diagnóstico. Así que bienvenidos nuevamente a Scotty Biker, y seguiremos subiendo contenido. Copyright, 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 yeah, 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 copyright.